entonces el audio para continuar con los alegatos de apertura y le tocaría y le daríamos la palabra a don Hugo León. Gracias, señoría. Nuevamente, buenos días. A ver, en este juicio, para que sus señorías tampoco se confundan, porque pareciera ser que hay mucho testigo, mucho documento, mucha, y perdonen que lo diga así, mucha parafernalia publicitaria incluso respecto de este tema. El punto respecto de mi defendido es muy concreto y su señoría cuando leyó los hechos de la acusación se refiere a un tema puntual que ocurre en la corporación cultural. Y cuando me refiero a un hecho puntual que ocurre en la corporación cultural, ni siquiera con carácter de delito. eh, y en esto deben ser claros sus señorías para no afectar la congruencia. El fiscal en su proposición fáctica, tanto énfasis que le da en su alegato de apertura, indica que la señora Karen Rojo habría procedido a instruir al secretario ejecutivo de aquella época, don Mauro Robles, a hacer este ardid, por decirlo de alguna forma, no lo dice, pero va encaminado a aquello. Y que Mauro Robles le habría representado, estoy yendo textual a los hechos de la acusación, le habría representado este hecho a la señora alcaldesa en octubre, noviembre del 2015. ¿Y cuándo aparece en escena mi defendido? El año 2016. En febrero del 2016, supuestamente indicando, y digo supuestamente porque la prueba de cargo va a indicar todo lo contrario, supuestamente indicando al mismo señor Mauro Robles que debía pagársele un mes de asesoría política comunicacional a José Miguel Izquierdo. Resulta ya, desde esa lógica, ya parece contradictorio que empecemos a hablar de un concierto previo. Si doña Karen Rojo, siguiendo esa proposición fáctica, le da una instrucción al señor Mauro Robles, si el señor Mauro Robles le representa, uno entiende representar como que no estaba de acuerdo en el año 2015, y luego en el 2016 aparece el tercer concertado para decir, mire, en realidad hay que pagársele un mes de asesoría, ya no existiría concierto previo. Lo que existió realmente, sus señorías, es que el señor Mauro Robles efectivamente detectó una falencia comunicacional que la empresa Wally, y eso también está en un hecho de la acusación, detecta, valga la redundancia, a propósito de problemas que se habían provocado en esa institución, en la corporación cultural. Ese hecho hace que el señor Mauro Robles tome la decisión de contratar a José Miguel Izquierdo. Tanto es así que el mismo José Miguel Izquierdo, cuando declare en juicio, va a indicar lo que acabo de señalar de forma textual. Vine a Antofagasta contratado por el señor Mauro Robles porque había una deficiencia en la corporación cultural y resulta que se me entregó un informe previo que había hecho la empresa Wally respecto del cual no habían quedado conformes en dicha corporación y producto de eso es que me hice cargo, hice el trabajo que me correspondía y se me pagó conforme a lo que me requerían mis servicios. La pregunta hasta este momento es, ¿dónde interviene Héctor Gómez? ¿Dónde interviene la señora alcaldesa en ese punto? ¿Dónde está la conexión para pretender tener un concierto entre tres personas que supuestamente quieren generar un engaño, que quieren defraudar, utilizando ya esta palabra que el Consejo de Defensa del Estado indica como algo grave? Y este es el momento, su señoría, porque hasta el día de hoy ni el propio Consejo de Defensa del Estado ni el Ministerio Público han podido responder a este defensor desde un inicio de la investigación el por qué, si es tan grave, si hay tanto concierto, si hay una defraudación, si hay un perjuicio, ¿por qué el Consejo de Defensa del Estado jamás se querelló respecto a este hecho de la Corporación Cultural, respecto de mi defendido? Hasta el día de hoy no he encontrado ninguna respuesta, pero la respuesta es simple, su señoría, porque jamás hubo delito.
jamás hubo perjuicio respecto a la corporación cultural. Y me atrevería a decir, siguiendo un poco la misma argumentación, a pesar de que no me corresponde, pero lo mismo ocurre respecto de la CMDS. Se ha querido instaurar una proposición fáctica, y por eso le doy mucho énfasis a aquello, de entender que se habrían simulado estas dos contrataciones, y en el caso que me convoca la Corporación Cultural, para aparentar el medio del engaño. Y resulta que hasta el día de hoy nada de eso ha sido probado. Su señoría, la prueba que vamos a poder escuchar, espero, de los testigos y leer, en el caso de los documentos, respecto de la Corporación Cultural, en relación a los testigos, solamente dos. El fiscal con mucho énfasis indica, y por eso le pedí a su señoría que no nos perdiéramos, habla de 92 testigos para esta causa. Y respecto de la Corporación Cultural, solo dos son los relevantes. Y pido que tomen atención su señoría. Mauro Robles y José Miguel Izquierdo, para efectos de querer probar la proposición fáctica. Porque respecto de la Corporación Cultural, en total hay más testigos, pero en total no superan los 8. Y me voy a hacer cargo inmediatamente de aquello, porque resulta que el mismo fiscal, en su alegato de apertura, ha indicado que esta prueba testimonial, y lo ha dicho claramente, va a ser clarificadora en cuanto a las funciones que cada imputado cumplía. Así lo dijo. Y hay que partir de la base que mi defendido, tal cual como indica la acusación fiscal, ni siquiera trabaja ni trabajó para la Corporación Cultural. El mismo fiscal lo señala y dice, él era abogado de Secoplan. Por lo tanto, los testigos, doña Violeta Parra y un señor de apellido Buljan, que son los únicos que trabajaban, y me parece que este último aún trabaja en la parte de administración y finanzas en la Corporación Cultural, lo que van a decir es precisamente todo lo contrario, que don Héctor Gómez jamás trabajó en la Corporación Cultural y que el único, por decirlo de alguna forma, relacionado con este hecho era don Mauro Robles, secretario ejecutivo de esa época, y don José Miguel Izquierdo, a quienes efectivamente a ellos les consta que trabajó y que se hizo el informe y que por ese informe se pagó. No hay más. El resto de los testigos no dice nada, absolutamente nada, en relación a la Corporación Cultural. Y por eso pongo énfasis, su señoría, de verdad que se los digo, no hay más testigos que ellos. Los documentos, el fiscal nos dice, mire, hay 139 documentos y objetos que van a demostrar la proposición fáctica. Solo 12 de los 139 documentos dicen relación con la Corporación Cultural. Y de los 12, permítanme indicarlo detalladamente, creo que uno dice relación con una compra de un pasaje. El resto son actas del directorio que se reúnen para efectos de constituir la corporación. Otros son memos que se mandaban en su momento, un memo del director ejecutivo, cartas, y no hay absolutamente nada más. Por lo tanto, su señoría, respecto de la corporación cultural, no debemos pensar que aquí vamos a encontrar una prueba de cargo contundente, donde vamos a encontrar, por ejemplo, un correo donde se diga que mi defendido se contactó con la señora alcaldesa o con el señor Mauro Robles, que era el director ejecutivo de ese entonces, o alguna prueba que diga que, por ejemplo, mi defendido recibió algún dinero producto de ese supuesto contrato. No, no hay absolutamente nada de aquello. La prueba simplemente va a indicar lo que desde un inicio le hemos pedido al Ministerio Público que considere, cuál es que mi defendido no ha cometido delito alguno y, por ende, al no cometer delito alguno, no ha tenido participación. Y si tuvo participación en este hecho, no fue ni siquiera a propósito de la Corporación Cultural. Él la única participación que tuvo fue un encuentro casual y coincidente que hace con el señor Mauro Robles en la ciudad de Iquique, ni siquiera a propósito del trabajo que el señor Mauro Robles estaba desarrollando en la Corporación Cultural. Fue un encuentro casual, que adelanto, mi defendido se va a hacer cargo a propósito de la declaración que va a prestar. Tanto es así que mi defendido
sugiere justamente al señor Robles corregir un defecto administrativo. Ojo, no le propone cometer un delito, le indica corregir un defecto administrativo. ¿Cuál es? Que las personas comiencen a trabajar y luego se les realice el contrato, siendo que la lógica jurídica formal debiese ser la firma del contrato y luego comenzar a trabajar. Eso lo va a explicar claramente mi defendido. Otro punto no menor, su señoría, va a ser que el Ministerio Público ha insistido desde el día 1, a propósito de la formalización, que la calidad de autor que le correspondería a mi defendido y a todos los demás, por cierto, sería del artículo 15, número 1, primera parte. Pero hoy día nos sorprendemos. Hoy día el fiscal, y con mucho énfasis el abogado procurador del Consejo de Defensa del Estado, hablan de concierto. Es decir, entiendo yo, y corríjanme y pido las disculpas si estoy equivocado, entiendo yo estaríamos hablando de 15 número 3, concertados para su ejecución del Código Penal. Sin embargo, el fiscal siempre dijo fueron 15 número 1, es decir, participaron directamente. Y en esto caigo de lleno, su señoría, en el delito propiamente tal. El fraude al fisco, y ya mi colega Fidel Castro lo ha indicado, pero también mi distinguido colega don Carlos Bonilla correctamente ha indicado que este es un delito especial. Especial que se corresponde con justamente la defraudación y la estafa. Y mi idea no es obviamente explicar lo que corresponde aquí a una estafa. Todos más o menos tenemos claro los elementos de aquello. Pero la prueba de cargo que se va a incorporar, ni siquiera da con el primer elemento, como para poder empezar a hablar de algún tipo de delito. ¿Cuál es justamente el engaño? Aquí simplemente se cumplieron funciones por cada uno de los intervinientes en su momento y que dan cuenta de la ejecución correcta de un contrato que ni siquiera la Contraloría pudo objetar u observar respecto a ese punto. Su señoría, no puedo dejar pasar que mi defendido, teniendo la profesión de abogado, y en esto creo que también el Consejo de Defensa se me adelantó, cuando indica que los asesores legales son los encargados de justamente indicar el camino para no errar o tomar malas decisiones. No hay que perder de vista que mi defendido no era el asesor legal de la Corporación Cultural, no era el asesor legal de la señora alcaldesa, sino que simplemente era un funcionario municipal que lo único que hace es justamente dar un consejo de buena forma a quien lamentablemente en 7 oportunidades, y me refiero al señor Mauro Robles, en 7 oportunidades tuvo que cambiar su versión porque no calzaba con lo que el señor fiscal quería investigar y quería saber. Y lo que digo yo, lo digo de forma responsable y objetiva, su señoría. Cuando me refiero a que 7 veces declara el señor Mauro Robles, no estoy mintiendo. Es más, se me va a hacer muy complejo si el señor Mauro Robles participa en este juicio de poder evidenciar contradicciones, de poder refrescar memoria, porque voy a tener que ir a las 7 declaraciones que él prestó durante la investigación. El señor José Miguel Izquierdo también merece un comentario especial. Don José Miguel Izquierdo, quien pudo justamente haber sido la persona que dijera que efectivamente mi representado le dio alguna instrucción o que se concertó con alguien para que él pudiera ejecutar el trabajo, justamente dice todo lo contrario. Tanto es así que en un acto de honestidad de parte de él, luego de haber mentido sostenidamente durante la investigación, en una de sus declaraciones finalmente reconoce y dice, mire, ¿sabe qué? Voy a decir la verdad. Y la verdad es esta. Yo fui a la Corporación Cultural, traído por Mauro Robles, se me entregó el informe de Wally, había una deficiencia, la corregí, emití mi informe, realicé el trabajo y por eso se me pagó. Y eso no lo va a decir solamente José Miguel Izquierdo. Los 2 funcionarios relevantes de la Corporación Cultural, que son en ese entonces la jefa de control y el jefe de administración y finanzas, van a corroborar, van a decir sí, efectivamente, para nosotros poder visar, en el caso de control, que el trabajo se ejecuta, que el trabajo se realiza, tenemos que efectivamente tener una constatación no solo jurídica, sino que fáctica.
y ambos ven a José Miguel Izquierdo en la dependencia de la Corporación Cultural, ambos dicen que el trabajo se realiza. El señor de Administración y Finanza también dice, para yo poder entregar un pago sin más así, no puedo. Debo tener una hoja de ruta, como se ha denominado, y debo tener las visaciones previas para yo poder liberar un pago. No hay que perder de vista que estamos hablando de una imputación grave, de un fraude al fisco que no se cumple, su señoría, simplemente en que se reúnen, en este caso, tres personas, la alcaldesa, mi defendido y el secretario ejecutivo de la corporación, y dicen, sin más, mire, en realidad, ¿cómo lo hacemos para ayudar a doña Karen? Ah, mire, ¿sabe qué? Llevémosla a la Corporación Cultural y hagamos de cuenta que allí se va a trabajar para que, en definitiva, el señor Izquierdo asesore políticamente a doña Karen. Resulta que si uno lleva eso a la práctica, debería pensar entonces que la defraudación y que todo este engaño no es solamente en la mente y en la creación de estas tres personas, sino que deben justamente ir a la ejecución del mismo. ¿Quién va a pagar? ¿Cómo se va a hacer el contrato? ¿Qué van a decir las personas que están en esa repartición, hablemos de la corporación cultural, cuando llegue alguien y les diga, mire, hay que pagarle a un tercero a propósito de algo? Lo primero que hacen los funcionarios, en este caso de la corporación, es justamente decir, oiga, tiene que haber un respaldo, tiene que haber un trabajo. No podemos liberar recursos si no existe el trabajo. Y la prueba de cargo desde un principio ha dicho que efectivamente el trabajo requería hacerse, que el trabajo se realizó y que el trabajo se pagó correctamente. Ni siquiera lo decimos nosotros como defensa, ni mi defendido como una declaración como medio de defenderse. La prueba de cargo es la que, propiamente hablando así, se hace cargo de lo que acabo de indicar. Y en esto también quiero poner énfasis, su señoría, que no podemos nosotros como defensa hacernos cargo de la deficiencia que tuvo el Ministerio Público. Nosotros no somos los encargados de probar cuestiones que el propio Ministerio Público desde un inicio sabía. Hoy día lo que nosotros venimos a hacer, su señoría, es justamente a decir lo que realmente ocurrió, y no como una forma de probar y no como una forma de justificar, sino como una forma de que efectivamente se esclarezca el hecho, tanto en la Corporación Cultural como en la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Voy terminando, su señoría, porque se ha hablado también mucho del perjuicio que esto ha traído, pensando en temas económicos. Y ya me hice cargo, el Consejo de Defensa del Estado, a propósito de su alegato de apertura, hace mucha énfasis al pago que se habría realizado, pero si ustedes pudieran después escuchar con detenida atención el audio, nada dice de la Corporación Cultural, todo es referido a la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Tanto es así, y es bueno que su señoría también lo sepa, porque es parte de lo que va a salir en el juicio, a través de las declaraciones de los acusados, como también de la misma prueba de cargo. Las dos personas que hoy día vienen como testigos, Mauro Robles y José Miguel Izquierdo, comparecen hoy día en esa calidad, pero previo a eso tuvieron calidad de imputado, y el Consejo de Defensa del Estado, en audiencias llevadas a efectos con anterioridad, sin decir más, sin decir ni siquiera una oposición, acepta que se le ofrezca una salida alternativa con el pago de una suma de dinero. Me pregunto yo, si hay tal perjuicio, si hay tal nivel de concierto, tal nivel de gravedad, ¿por qué el Consejo de Defensa del Estado acepta tan livianamente que estas otras dos personas que fueron autores en ese momento de algún delito tengan esta posibilidad? Si es tan grave, don Carlos Bonilla nos ha hecho una exposición clara respecto a los principios de probidad, transparencia, y ha hecho referencia a normas constitucionales. Bueno, me pregunto yo si la legitimación del Consejo de Defensa del Estado debiese ser para todos iguales, ¿dónde está el perjuicio? La respuesta de su señoría es que respecto a la Corporación Cultural nunca, nunca hubo perjuicio. Termino, su señoría, para no ahondar más en ese punto, pero sí para señalar claramente que mi defendido, la única participación, si es que se puede hablar de participación no en términos ni siquiera penales, la única participación que tuvo en los hechos que han sido traídos hoy día a juicio es haber tenido un encuentro fortuito
con el señor Mauro Robles, quien lamentablemente, a propósito de declaraciones desafortunadas de su parte, indica lo que la proposición fáctica repite y el Ministerio Público, sin indagar más, copia textual que habría dado una instrucción al señor Robles para el pago de una supuesta asesoría política comunicacional. Cuestión que nunca ocurrió, cuestión que no está demostrada en los hechos y que, por favor, su señoría, de verdad que insisto en el punto, soy reiterativo, pero es que me parece importante. No debemos perder de vista sobre la corporación cultural que no hay prueba, y la única prueba es la que ya he indicado. No existe ningún antecedente distinto que nos pudiera sorprender o que yo pudiera adelantar respecto de lo que va a ocurrir. En el caso final, y con esto sí termino, su señoría, en el caso de la acusación que se hace respecto de mi defendido, respecto de los hechos de la Corporación Cultural, también no debemos perder de vista que en relación al punto central de cómo se habría gestado el contrato, mi defendido tampoco tuvo intervención alguna. Y la misma prueba de cargo lo dice, porque todas esas contrataciones que dicen relación con la Corporación Cultural van en directa relación a la revisión jurídica, al asesor jurídico de la señora alcaldesa. Y el asesor jurídico de la señora alcaldesa que va a comparecer a este juicio justamente va a indicar que el contrato se realizó conforme a los requerimientos que el señor Mauro Robles indicó, porque él era el secretario ejecutivo y él tenía el mando de esa corporación. Por lo tanto, mi defendido, en su calidad de abogado en general, ni siquiera intervino en la redacción de una coma de ese contrato. Y eso también es relevante que su señoría lo sepan, porque el señor Mauro Robles, dentro de sus múltiples declaraciones, incluso llegó al extremo de decir que mi defendido había sido el que redactó el contrato y que incluso habían ido a la propia oficina del abogado de la ilustre municipalidad de Antofagasta, al jefe de jurídica, a redactar ese contrato. Y resulta que la proposición fáctica que hoy día nos hace el fiscal es que mi defendido le habría entregado una instrucción. Bueno, ¿dónde fue esa instrucción? ¿En esa oficina? ¿En la ilustre municipalidad de Antofagasta? No, su señoría. Mi defendido jamás ha tomado parte en la ejecución del hecho, jamás ha redactado ni una coma de ese contrato. E insisto, y la única participación o encuentro que tuvo con este testigo que va a comparecer es en Iquique. Por lo tanto, ustedes mismos se van a dar cuenta al final del juicio que no existe delito respecto a la corporación cultural, que no existe participación, y al final voy a pedir veredicto absolutorio y expresa condenación en costas tanto al Ministerio Público como al Consejo de Defensa del Estado, porque el perjuicio no se ha causado de mi defendido al Estado, el perjuicio ha sido al revés, ha sido la persecución penal de forma poco objetiva que ha sufrido mi defendido. Y por último me hago cargo de la demanda civil, que también fue objeto de incidencia procesal previo a esta audiencia, porque entiende este defensor que al no haber querella respecto de mi defendido y respecto del hecho puntual de la corporación cultural respecto de él, malamente se puede interponer una acción civil. ¿Y por qué? Porque entiendo que el querellante de una de las facultades que tiene es justamente ejercer su acción civil, pero cuando hay querella, no cuando no existe. Pero bueno, ya estamos en esta instancia, no habiendo hecho punible, no habiendo participación, sin duda que la demanda civil no puede prosperar. Y aún así, si prosperara en los términos que se ha indicado, hago mucho énfasis en esto último. También se opone la excepción de prescripción, porque el mismo Consejo de Defensa del Estado, a propósito de este tema, en su alegato de apertura, ha indicado el ingreso de antecedentes en la Fiscalía, pero ojo, no respecto a la corporación cultural, sino que se hace referencia a la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Por lo tanto, ¿dónde están esos antecedentes que interrumpirían la prescripción respecto a la Corporación Cultural? No los hay. Y al no haberlos, sin duda que la prescripción corre y por lo tanto debe ser declarada en ese término también. Esas son mis alegaciones, sus señorías, y espero que durante el curso del juicio se... Justo estaba finalizando la intervención de Don Hugo y no sé si es solo él el quien se quedó sin señal. Me parece que sí, ¿cierto? Sí. Sí. Vamos a esperar un momentito. se compruebe aquello.
Si está fallando la señal, don Hugo. Estaba Su justamente... señoría, ¿me escucha ahí? Ahora sí, sí. Alcancé a terminar diciendo que voy a pedir el veredicto absolutorio de mi defendido y que seguramente la prueba, no seguramente, así va a ser, la prueba de cargo va a demostrar aquello y al final del juicio voy a insistir en mis pretensiones de absolución y consecuencialmente de no acoger la demanda civil interpuesta en contra de mi defendido. Muchas gracias. Ahora pasamos a los legatos de apertura de la defensa de doña Karen Rojo, don Jorge Mofí. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia del tribunal. Hemos escuchado alegatos tanto de los acusadores, pero sobre todo de las defensas, de modo que intentaré circunscribirme a temas o materias que no hayan sido abordadas, o por lo menos no suficientemente, por los abogados defensores. Como resulta más o menos evidente de escucharlos, ellos expresaron profundas críticas a la actuación del Ministerio Público durante este procedimiento. Bueno, la defensa de doña Karen Rojo comparte todas esas críticas. Pero si eso es así, la pregunta que es legítimo plantearse es ¿por qué estamos aquí? Si las cosas no ocurrieron como el señor fiscal dice que ocurrieron, si el trabajo contratado por la Corporación Municipal de Desarrollo Social con Main Comunicaciones se hizo, si todo fue dentro de la regularidad, ¿por qué estamos aquí? La respuesta es lo que la doctrina denomina la visión de túnel. Es decir, una forma de investigar que influida por varios sesgos, solo toma en cuenta aquello que le sirve al autor de la tesis y descarta o ignora todo aquello que no le sirve. Yo con toda responsabilidad sostengo acá, su señoría, que al fiscal nunca le interesó averiguar la verdad. Él solo quiso escuchar los antecedentes que le permitieran en un primer momento construir y posteriormente confirmar la tesis que consta en las formalizaciones de la investigación, en la acusación y en el alegato de apertura. Pero lo cierto es que para llegar a plantear esas tesis, el fiscal de la causa desoyó flagrantemente el mandato legal del artículo 3º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que le obliga a actuar con igual celo respecto de aquello que sirva para incriminar como aquello que sirva para demostrar lo contrario. El señor fiscal nunca actuó con ningún celo respecto de cualquier duda que se planteara en el procedimiento a partir de los antecedentes que se fueron reuniendo. De hecho, jamás decretó diligencias que apuntaran a determinar si las versiones alternativas de los hechos, que cualquier investigación seria debe agotar para los efectos de que sea una buena teoría del caso, planteada por lo demás por numerosos testigos y los mismos imputados, tenían o no base, eran o no correctas. Por cierto, ello se refiere en especial, dada la forma en que viene construida la acusación, a los antecedentes que decían que los trabajos de Main Comunicaciones para la corporación sí fueron prestados efectivamente. No obstante que desde un comienzo, desde el primer informe policial, los antecedentes que confirmaban la prestación de los servicios por Main Comunicaciones eran numerosos. Entre otras cosas, lo que tengo acá, que son los informes de los trabajos de Main Comunicaciones. Según el fiscal, esto no es más que una especie de tapadera, un biombo, una forma de encubrir un servicio no prestado. La verdad es que el señor Izquierdo, si la tesis del fiscal es correcta, desplegó ingentes esfuerzos por crear la apariencia de un servicio prestado. Pero la verdad es que él prestó los servicios. Al fiscal simplemente nunca le interesó la explicación que se daba por todos los antecedentes reunidos en la investigación. Déjeme dar un ejemplo, su señoría.
El señor Izquierdo, y esto va a quedar en evidencia cuando él comparezca, prestó 3 declaraciones como imputado. En las 2 primeras, él sostuvo, al igual que el resto de los imputados, que los trabajos existieron y que él contrató regularmente con la Corporación Municipal de Desarrollo Social. De pronto, apareció con una versión completamente distinta de los hechos y declaró algo opuesto a lo que había dicho hasta ese entonces. Él mantuvo la condición de imputado en el proceso por un periodo relativamente prolongado hasta que posteriormente fue beneficiado, voy a referirme a esto enseguida, no sé si llamarlo beneficiado, él salió del procedimiento con una suspensión condicional del mismo. Bueno, dado que él ya no era imputado de la causa y que a su respecto la investigación no seguía, esta defensa solicitó varias veces al fiscal citar al señor Izquierdo a prestar declaración a la causa, entre otras cosas porque ahora era testigo y porque nos interesaba que su declaración y su versión quedaran en esta investigación y no en otra. El fiscal simplemente negó o se negó a decretar esa diligencia y tuvimos que reiterarla una vez cerrada la investigación, sobre la base de lo cual el Tribunal de Garantía decretó la reapertura por 30 días. Y lo que nosotros esperábamos era que, bueno, más allá de que le gustara o no al señor fiscal la diligencia decretada por el tribunal, la cumpliera seriamente. ¿Cuál no fue nuestra sorpresa cuando nos enteramos posteriormente que 5 días después de la resolución del tribunal, llamó por teléfono al señor Izquierdo, mediante una declaración telefónica, le preguntó simplemente si él confirmaba lo que había declarado en la tercera oportunidad y le preguntó algo que, si no fuera tan seria la situación en la que estamos, sería hasta divertido. Le preguntó, ¿y usted con cuál de las declaraciones se queda? Y él dijo, no, con la última. En las 2 anteriores no dije la verdad. Bueno, pero si es así, entonces el señor Izquierdo mintió. Y lo menos que pudo ocurrir es que al señor fiscal le importara cuando había mentido. Pero no investigó nada, porque no le interesaba. Él quería al señor Izquierdo de testigo de cargo. No le importaba la verdad. Sí, por lo demás, los informes que acabo de exhibir, que obviamente serán introducidos al juicio mediante pruebas, eran falsos, ¿por qué al fiscal entonces no le importó investigar si había una eventual falsificación ideológica de un documento privado? Tampoco, tampoco. ¿Por qué? Porque en el fondo es tan accidental a su tesis que no tiene ninguna importancia. A propósito del señor Izquierdo, su señoría, originalmente la imputación en esta causa se dirigió en contra de los 3 acusados, del señor Robles y del señor Izquierdo. Lo del señor Izquierdo es particularmente relevante por lo que voy a explicar a continuación, porque respecto de él se formalizó la investigación por los mismos delitos de fraude al fisco que respecto de doña Karen Rojo. El señor Izquierdo, ya sabemos, no está aquí porque a su respecto se dispuso por el Tribunal de Garantía, dado que tenía un acuerdo con el fiscal, una suspensión condicional del procedimiento, a la que se llegó, alguien lo mencionó ya anteriormente, mediante una arbitraria separación de personas y no de investigaciones, de acuerdo a la norma del artículo 185 del Código Procesal Penal. Se lo llevó a otra investigación, en esa investigación no dispuso ninguna diligencia, y simplemente salió con una suspensión condicional del procedimiento. Que hay que decirlo, aunque suene feo, pero es así, no es otra cosa que un premio que el fiscal le dio al señor Izquierdo para los efectos de transformarlo en testigo de cargo. Pese a que había mentido, según el propio Izquierdo, en las 2 declaraciones anteriores. Bueno, vamos a escuchar al señor Izquierdo en todas sus contradicciones, y vamos a confrontarlo naturalmente con sus declaraciones prestadas durante la investigación para que su señoría se forme una opinión respecto de la credibilidad que puedan tener o no los dichos del señor Izquierdo. Algo semejante ocurrió con don Mauro Robles, respecto de quien lo único que voy a decir por ahora es que el fiscal en el alegato de apertura sostuvo que quien dio al señor Robles la instrucción de contratar al señor Izquierdo por la Corporación Cultural fue doña Karen Rojo. Hay una declaración en la causa sobre el particular, la de Robles, que dice, Karen Rojo me dio una instrucción.
No existe un solo antecedente que apoye esa versión. Yo, por supuesto, no puedo probar lo contrario, no puedo probar el hecho negativo. Solo puedo pedirle al tribunal que mire el contexto de la causa y haga suyo como criterio si es más plausible lo que sostiene el señor Robles o bien si eso no ocurrió. Me parece que en base a lo que explicó don Hugo León, la respuesta es más o menos clara. Ahora, dicho todo eso, lo que resulta francamente inexplicable es que respecto del señor Izquierdo, el fiscal solicitara la suspensión condicional del procedimiento, aseverando que respecto de aquel se cumple con el requisito del artículo 237, inciso tercero, letra A del Código Procesal Penal. Es decir, la suspensión condicional no procede si la pena concreta pudiera exceder de 3 años. Pues bien, respecto de los mismos hechos, por los mismos delitos, acá el fiscal le ha pedido a doña Karen Rojo, respecto de quien reconoce que no tiene ninguna agravante y que le reconoce además la atenuante y reprochable conducta, una pena de 10 años de prisión. 7 más 3, 7 por un fraude, 3 por el otro. Naturalmente que esta defensa no viene aquí a discutir la pena ni a pedir que se calcule correctamente. Nosotros lo que vamos a terminar pidiendo es la absolución, pero no solo la absolución, es el pago de las costas de la causa. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado no pueden actuar como lo han hecho en esta causa y pretender que van a salir sin que esto les cueste al menos retribuirles a los acusados el costo que ha tenido para ellos, al menos en lo pecuniario, una causa como esta. Pero que se argumente por el mismo fiscal que para el señor Izquierdo los mismos hechos ameritan una pena que no excede de 3 años y doña Karen Rojo una pena de 10 años reconociéndole un atenuante es simplemente inexplicable. Eso solo habla de arbitrariedad en sus decisiones. Lo mismo se puede decir respecto de la pena que pide por la negociación incompatible, porque no escapará a su señoría que entre el fraude al fisco y la negociación incompatible por los mismos hechos concurre un evidente concurso aparente de leyes penales entre una y otra imputación, donde la primera, la del fraude, absorbe a la segunda. Pero eso al fiscal, cuyo deber es actuar objetivamente, pero también ceñido al principio de legalidad, cosa que él no respeta, eso no le importa, y él suma 7 más 3 años y un día, y lo que pretende en esta causa es una pena de 13 años y un día para doña Karen Rojo, no obstante todas sus decisiones anteriores en la causa. Entonces es obvio y manifiesto que el fiscal ha actuado con total desapego del principio de legalidad que constituye la base del derecho penal y del proceso penal. Lamentablemente, esta parte intentó que las instancias superiores del Ministerio Público revisaran las decisiones del fiscal y en su caso las corrigieran. Nadie nos ha querido oír hasta ahora y por eso estamos aquí. En cuanto a los hechos, me llamó la atención, al igual que a mis colegas defensores, que el fiscal dijera que tiene 92 testigos de cargo. El fiscal ha ofrecido la declaración de 92 personas. Casi la totalidad de esos 92 testigos, si pueden ser calificados de alguna manera, son testigos de descargo. Lo que ocurre es que al fiscal, aquellas partes de las declaraciones de los testigos de descargo que no le sirven, las descarta. No las incorpora en su ponderación de la credibilidad o de la valoración de ese testigo. Él no tiene 92 testigos de cargo. La gran mayoría de los testigos, y esto es tan fácil como esperar a la producción de la prueba, va a demostrar que ellos no son testigos de cargo del fiscal. Claro, suena espectacular, pero aquí ya estamos en los hechos, aquí ya estamos en la verdad, aquí ya no estamos en la hora de hacer declaraciones. Lo que importa ahora son las pruebas. Pero no es solo eso, su señoría. Mi colega Fidel Castro mencionó el resultado de la investigación de Contraloría General de la República. Contraloría no solo dijo lo que él señaló, es decir, que pudo comprobar que se prestó una buena parte de los servicios. De hecho, el cuestionamiento de Contraloría
es que no logró comprobarse que se haya prestado la totalidad de los servicios por parte de Main Comunicación. No que no se hayan prestado servicios. Pero la Contraloría dijo algo adicional. Dijo que, y lo que cuestionó en definitiva, es que el señor Izquierdo o Main Comunicaciones prestara servicios a la municipalidad, no a doña Karen Rojo. Contraloría nos dijo, el señor Izquierdo le prestó servicios a doña Karen Rojo. Dijo, le prestó servicios a la municipalidad. Y esto es cuestionable porque no me dio un contrato entre Main Comunicaciones y la municipalidad. Afirmación que en nuestra opinión es cuestionable desde el punto de vista del estrecho vínculo y de la necesaria coordinación que debe existir entre la actuación de la municipalidad y la Corporación Municipal de Desarrollo Social, que no es otra cosa que un ente municipal que cumple parte de las labores que al municipio le competen. Pero más allá de las cuestiones administrativas o de las formalidades administrativas, lo que dice Contraloría es que el señor Izquierdo le prestó servicios a la municipalidad sin contrato. Es decir, se los prestó gratuitamente. Y los servicios profesionales gratuitos no tienen nada de cuestionables. Por el contrario, el artículo 1396 del Código Civil dice que cuando los servicios personales se presten gratuitamente, aunque se trate de ellos, de aquellos por los cuales normalmente se cobra, no constituyen donación. ¿Por qué es importante esta norma? Porque el sentido que ella tiene es que evita que sean gravados con el impuesto a las donaciones servicios prestados gratuitamente, o sea, pro bono. Pero naturalmente que lo que el Código Civil hace es legitimar la prestación de servicios gratuitos, no cuestionarla. Y lo que dice la Contraloría es exactamente eso. Es irregular, opino yo, que se le haya prestado servicio por un prestador de servicios de la corporación también a la municipalidad sin que me diera contrato. Como las señorías comprenderán, entre esto y un fraude al fisco hay un abismo. Pero, y para ir terminando con esta materia, el tribunal podrá comprobar a lo largo del desarrollo del juicio es que ni siquiera los testigos de cargo propiamente tales del fiscal, uno podría decir los nuevos testigos de cargo ex imputados del fiscal, sostienen que las cosas ocurrieron como él dice en la acusación. Básicamente, la acusación lo que dice, y voy a pedir venia para leer ese pasaje para que quede claro el sentido de la acusación, es que el señor Izquierdo prestó servicios en la línea idénticos a lo que decía la propuesta original que él le había enviado a doña Karen Rojo Venegas. De hecho, en el alegato, acabamos de escuchar que doña Karen Rojo Venegas aceptó la propuesta de Main Comunicaciones en todas sus partes y condiciones. Bueno, respecto de esto, su señoría, tampoco hay un solo antecedente en la investigación. Si me permite, quisiera dar lectura a 3 breves pasajes de la acusación para que el tribunal tenga claridad respecto de cuáles son los hechos materiales de la acusación y que son relevantes naturalmente desde el punto de vista de la congruencia. Porque lo que el fiscal sostiene, gracias señora presidenta, es lo siguiente. Último párrafo de la página 1. Izquierdo en su propuesta de contrato consideraba como objetivo general prestar asesoría política comunicacional a la alcaldesa Karen Rojo con el objetivo de mejorar sus condiciones para la competencia electoral 2016, adecuando fases y acciones al calendario municipal, para lo cual se contemplaban como objetivos específicos los siguientes. 1. Crear una plataforma política para obtener respaldo de stakeholders relevantes. 2. Construir el relato de identidad de la alcaldesa que debe guiar toda la gestión. 3. Establecer una imagen de marca asociada a un estilo y a una gestión valorada por la población. Y 4. Formar un equipo y un sistema de gestión política comunicacional coherente, permanente y eficaz. Luego en la página 2, primer párrafo. Esta propuesta de Izquierdo de asesoría política comunicacional fue acogida por Karen Rojo y dada la imposibilidad de contratarlo directamente por la municipalidad, optó de forma deliberada por hacerlo, tomando interés directamente, por medio de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta. Finalmente, página 3. Pese a que Izquierdo, desde el mes de diciembre de 2015,
para distorsionar la realidad en coordinación con Vergara Montt y con ocasión de una denuncia de un concejal. Empezó a concurrir semanalmente a la CMDS cuando viajaba a Antofagasta a reunirse con ciertos funcionarios y efectuar reuniones y charlas, elaborando ciertos documentos para justificar una asesoría que en el fondo, y esta es la parte relevante, no se cumplió sino en favor de la alcaldesa en la forma que antes se ha descrito. Es decir, la propuesta de Izquierdo aceptada tal cual por la señora Karen Rojo, de acuerdo a lo que consta tanto en la acusación como en el alegato que él nos hizo hoy día. Bueno, lo concreto, su señoría, es que nadie dice eso, ni un solo testigo. Ni siquiera el señor Izquierdo, cuando cambió burdamente su versión, dijo que lo que él había hecho efectivamente era lo que estaba en su propuesta original. Contraloría tampoco lo dice por lo que acabo de explicar. Finalmente, su señoría, la tesis de la acusación es contrafáctica en el sentido que desconoce, una vez más, el que doña Karen Rojo siempre paga personalmente sus asesorías. Eso lo reconoce incluso una parte de la acusación. Otro dato, naturalmente, que al fiscal no le interesó. Pero en el periodo relevante de tiempo en este juicio, doña Karen Rojo pagó de su peculio, estamos hablando naturalmente que entre fines del año 2015 y la elección municipal del año 2016, pagó de su propio peculio 2 asesorías de CADEM, una de una empresa denominada Shackleton y la de don Carlos Correa Bau con ocasión de la elección municipal. El monto de esas asesorías es bastante superior a lo que cobró originalmente Main Comunicación. Bueno, según el abogado procurador fiscal, en su alegato, la señora Karen Rojo se habría visto en la necesidad de contratar la asesoría de Izquierdo. Pero eso no es cierto. Ella contrató 4 asesorías y todas las pagó de su bolsillo, que es un dato ignorado por el fiscal. El señor don Fidel Castro, perdón, en su alegación, planteó la historia de don Edgardo Vergara como funcionario de la Corporación Municipal de Desarrollo Social por más de 25 años. Uno se pregunta, ¿por qué cambiarían de patrón de conducta? 3 personas que tienen y han tenido una conducta intachable como funcionarios públicos de un día para otro, en el contexto que estoy describiendo. ¿Por qué doña Karen Rojo siempre ha pagado las asesorías que solicita? Esta vez, esta única vez, se habría conducido de otra manera. ¿Por qué don Edgardo Vergara, un funcionario público intachable, habría simplemente obedecido como un manso cordero la instrucción de doña Karen Rojo para los efectos de contratar al señor Izquierdo por la corporación municipal? ¿Por qué el señor Gómez, un abogado, daría instrucciones de actuar ilegalmente? Eso tampoco le importó a nadie en esta investigación, su señoría. Bueno, la razón por la cual doña Karen Rojo, y con esto sí que termino, no contrató a Main Comunicaciones es porque coetáneamente, estoy hablando del mes de fines del mes de septiembre y octubre del mes de 2015, de octubre del año 2015, y estos constan correos electrónicos que incorporaremos naturalmente, CADEM estaba prestando una segunda asesoría. La acusación menciona la primera, aquella que se hizo como una encuesta comparativa entre la señora Rojo y las otras personas que aparecían como posibles candidatos. Esta fue una segunda, que se enfocó ya en la persona de Karen Rojo y que sugería o incluía, entre otras cosas, hacer focus group para hacer preguntas ya directamente vinculadas con la persona de doña Karen Rojo. Dado que en parte esa asesoría ya contratada con CADEM coincidía o tenía un traslape con algunas de las tareas que había propuesto el señor Izquierdo, doña Karen Rojo optó por seguir con CADEM y no contratar personalmente a Main Comunicaciones en los términos planteados. No porque no tuviera dinero, simplemente porque ya tenía otro asesor para plantear aquello que el señor Izquierdo le había planteado. Esto, por supuesto, nadie lo investigó. Al fiscal no le importó investigar, por ejemplo, si era cierto que la señora Rojo no estaba en condiciones de pagar lo planteado por Izquierdo. Prefirió suponerlo. Ese es el sesgo confirmatorio propio de la visión de túnel al que me referí al comienzo de la alegato.
Su señoría, la prueba que se rendirá en este juicio nos dará la razón. Ha llegado para doña Karen Rojo Venegas la oportunidad para que quede establecida su inocencia, también para limpiar su nombre tan mancillado durante estos años. Por consiguiente, solicito se la absuelva de todos los cargos y se condene en costas efectivas de la causa al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Esto y muchísimas gracias. Muchas gracias. Han concluido entonces los alegatos de apertura. A los acusados tienen un derecho, que es el derecho a guardar silencio. No obstante ello, también pueden prestar declaración en el juicio. Sé que se han anticipado por parte de algunas defensas la posibilidad de prestar declaración en el juicio, pero igualmente tengo que señalarle que en caso de que esa sea su opción, ustedes pueden, será el único momento en que no podrán conferenciar privadamente con sus abogados defensores, como yo se los anticipé, y van a ser interrogados por el fiscal, por la parte querellante y por los demás abogados defensores y también por cualquiera de nosotros como parte del tribunal. Les hago la pregunta. Primero, aquí tengo a don Edgardo Vergara. Don Edgardo, ¿cuál sería su